Rubén, buenas tardes. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a Adriana también, desde luego. Y 23 de Sí, marzo, sí, un año más, aniversario más del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Son 28 años ya, ¿no? sí, así es, Rubén. Yo no sé cuál sea tu punto de vista. ¿Tú crees que ahí cambió realmente una buena parte del curso que llevaba la vida institucional de México, dominada apabullantemente por el PRI? Pues no estoy muy seguro porque el coordinador de la campaña de Colosio, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, pues pasó a ser el candidato. Evidentemente, como recientemente lo dijo bien el presidente López Obrador, impuesto por Carlos Salinas de Gortari, aunque luego se distanciaron por aquel famoso error de diciembre y el efecto tequila y todo aquello. Ujú. Pero en ese momento yo creo que continuó el rumbo y luego cuando ya se hizo insostenible porque México tenía que entrar a una serie de acuerdos internacionales, se hizo la simulación de la transición democrática con la cual nos fuimos con la finta muchos, ¿no? O sea, la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia, el sacar al PRI de los pinos, porque a fin de cuentas no sacó el proyecto neoliberal que venían encabezando desde Miguel de la Madrid, ¿no? Más claramente. Entonces, no creo que cambiara el rumbo del país, cambiamos de colores, cambiamos de siglas, entró Vicente Fox y básicamente siguió con lo mismo. Y luego con el señor Felipe Calderón también, hasta ahora en este momento en que también creo, como alguna vez dijo en tu programa hace ya mucho tiempo en radio que coincidimos, Ernesto Ledesma y un servidor, me gustó mucho lo que dijo Ernesto de que el presidente López Obrador estaba capoteando al neoliberalismo, más que verdaderamente transformando, aunque él habla ya en pasado de la cuestión neoliberal, yo creo que nos seguimos moviendo en los criterios neoliberales, algunas pinceladas en el sentido contrario, eso creo yo. Entonces, no creo que ni siquiera ahora estemos realmente alejados de la cuestión neoliberal, Julio, desde ese punto de vista, aunque evidentemente hay rasgos muy distintos que intenta impregnar en transformación el presidente López Obrador en esta administración. Ujú. Rubén, me llama mucho la atención y te pediría que abundaras, si es posible, en esta idea de la transición democrática falsa, porque efectivamente después del asesinato de Colosio entró Cedillo, que en el fondo no era ni un priista, ni mucho menos un priista tradicional, era un tecnócrata neoliberal que luego fue desarrollando un proyecto en el cual hubo la división de bancadas en el Congreso Federal, que por primera vez el PRI ya no tuvo la mayoría en el Congreso Federal para sacar adelante sus iniciativas como hubiera querido. Y hemos vivido todo este tiempo con esa figura de los congresos divididos, por un lado. Por otro lado, entró la izquierda electoral con el PRD y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México. Y en 2000, el PRI pareció haber hecho todo lo posible, Cedillo, postulando un candidato no muy que no levantaba demasiadas Uh pasiones -huh, políticas, Francisco uh -huh. Labastida, pareciera, siempre lo he pensado, pero no sé, Rubén, una transición democrática tripulada desde Estados Unidos para simular cambios y alternativas partidistas, pero seguir con lo mismo. Así lo creo al 100%, Julio, porque México estaba realizando acuerdos con Europa. No sé exactamente cuándo fue el tema de la OCDE y tal, pero México estaba estableciendo contactos internacionales a través de tratados, en fin. Entonces había como requisito el planteamiento de una garantía democrática de un país. Entonces la simulación democrática con Vicente Fox, no que haya habido fraude electoral, no, fue legítimo, ganó Vicente Fox, pero se dieron todas las condiciones efectivamente para aquello. Un candidato débil, la aceptación de Cedillo que pasa para, todavía me lo escriben como un demócrata en la historia de México, siendo que es un hombre que tiene pues muchas deudas, Acteal, Aguas Blancas, muchísimos otros aspectos que se le pueden evaluar a Ernesto Cedillo, quien por cierto recientemente de manera salió de su escondite, ¿no? Él opera, es un operador que maneja las cosas desde atrás y salió de su escondite para hablar en términos generales de estos
líderes populistas y tal. Recordarás aquellas famosas manifestaciones que hubo en la ciudad de Seattle, Washington, cuando Ernesto Zedillo acuñó el concepto de globalifóbicos, pero él siguió operando, íntimo amigo de este Córdoba Montoya, y era Carlos Ramírez, que no sé qué habrá pasado con él, columnista que era muy famoso en un momento dado en México, que por ahí decían que estaba financiado por Camacho Solís, yo no lo sé, pero él, nunca se me olvidará un artículo en el que él vinculaba a Ernesto Zedillo Ponce de León, no solamente con la Universidad de Yale, que ese vínculo es muy obvio y que luego se convirtió en jefe de la oficina de globalización, sino que más bien lo vinculaba a la sociedad de la Universidad de Yale, la fraternidad estudiantil o como le quieran llamar, de Skull and Bones. Carlos Ramírez ahí publicó que era uno de los primeros miembros externos, exteriores, extranjeros de Skull and Bones. No lo sé, pero lo que sí sé es que Ernesto Zedillo, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo siendo candidato para cuando yo trabajaba en Radio 1000, hablé con él y él en aquella entrevista recuerdo perfectamente que incluso esbozó que para la globalización en un futuro se iban a requerir fórmulas de gobernanza mundial. Eso lo dijo, me lo dijo a mí y luego lo dijo más adelante, lo ha repetido y recientemente lo ha repetido Marcelo Ebrard en el tema de los mares internacionales, lo acaba de decir en Francia Marcelo Ebrard, fórmulas de gobernanza mundial para los mares. Y hace poco que entrevisté a Pedro Miguel en La Octava, le recordé un poquito estos elementos y le digo, ¿hacia dónde va este gobierno, Miguel? Pedro Miguel dice, no, yo estoy totalmente abierto al tema de la globalización y entiendo perfectamente que puedan haber, de hecho me repitió Pedro Miguel lo que dijo, le recordé que esto lo dijo López Obrador cuando visitó Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es lo más parecido hoy por hoy a un gobierno mundial. Y lo repitió ahí Pedro Miguel, que como tú sabes, pues es muy cercano al presidente. Entonces, no estoy muy seguro, tal vez sí vino eso del gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, pero pues a fin de cuentas yo creo que nos quedaron a deber una transición y donde incluso una izquierda pudiera moverse fuera de los marcos de la globalización con una verdadera soberanía, porque nos damos cuenta que pues esto de la globalización ha atado muchas cosas y cualquiera que esté al frente ahorita que fuera en sentido contrario, yo creo que aquí López Obrador ha tenido que jugarle al equilibrio, ha tenido que jugar de manera muy, muy, muy ajedrecística, pues para que no le hagan, por ejemplo, lo que a Salvador Allende en 1973, con aquel golpe de Estado. Por cierto, vi la entrevista que le hiciste a Agustín Laje. Hay cosas que me pareció muy importante, tu tolerancia, me pareció muy importante que él pudiera explayarse. Me gusta mucho, pero a la hora de la reivindicación, incluso en el tema económico de Chile, habría mucho que discutirle a Agustín Laje, con todo el respeto. En el tema económico, además no es que fuera un desastre nada más con Allende. Evidentemente, recordemos que el señor Kissinger dijo, hay que hacer gritar la economía de Chile, que llore, hay que terminarla, por favor. Ese tipo de obviedades no pueden quedar fuera del análisis de Agustín Laje, que sin duda es un tipo muy inteligente. Debo decir que coincido con algunas cosas, pero qué barbaridad. Pero me parece muy sano lo que has hecho con él y con el actor, ¿cómo se llama? Eduardo Verástegui. Qué interesante entrevista. También me gustó porque, vayas, se pudieron expresar, pero a fin de cuentas yo sí creo que ahora en la globalización esta que tenemos, pues es bien difícil verdaderamente tener un margen de maniobra, movimiento de cintura. Habría que ver verdaderamente cuáles fueron las razones por el asesinato de Colosio. Yo hasta la fecha no me trago el rollo en el cual Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva insistían mucho, ya párenle, ya, lo mató Aburto, cambiemos la página, ya no estemos ahí lamiendo esa herida. No es cierto. Yo creo que es una situación inconclusa y que va a quedar como muchos otros asuntos, el de Olof Palme en Suecia, etcétera, el mismo de Kennedy,
el de Robert Kennedy, el de Martin Luther King, el de John Lennon, todos estos han sido tergiversados. Y el asesinato de Colosio, yo creo que todavía tenemos ahí a un hombre metido en la cárcel, Mario Aburto Martínez, pero francamente no creo que se haya resuelto. Y me da pena, Julio, lo digo con todo respeto, porque sentí tanta tristeza, sobre todo ya cuando murió la mamá de Luis Donaldo Colosio, hijo, y murió la mamá y que se quedaron con la familia esta en Monterrey. Ay, qué dolor, qué tristeza realmente. Dije, qué drama para esta familia. Y me da mucha pena que pues haya salido así el hijo de Luis Donaldo cooptado ahí, como medio secuestrado. Él iba en una escuela con un sobrino mío, a él le daba por la cantada, él hubiera sido feliz cantando, llegaba ahí cantando y tal, pero politizado, no precisamente, como que lo llevaron a fuerza a la política, y ya ves que lo quieren hacer hasta presidenciable, y la verdad Sí. no tiene los tamaños de Luis Donaldo Colosio. Recuerdo, Julio, cuando en Galloso de Félix Cuevas estaba llegando ahí Camacho Solís, yo estaba ahí, ahí vi llegar a Carlos Castillo Peraza, junto con Diego Fernández de Ceballos, como testimonio nada más, ¿no? Y con Felipe Calderón, ahí, insignificante realmente Felipe, pero ahí todo el mundo buscaba las opiniones de Carlos Castillo Peraza y de Diego Fernández. Ahí entrevisté a Gutiérrez Barrios, pero cuando llegó Camacho, no sé si tú estabas ahí, pero evidentemente lo supiste, la gente empezó a gritar: asesino, 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 y a crecer aquello. Wow, a mí me dio mucha vergüenza, porque yo hasta la fecha, sinceramente, no creo que Camacho haya tenido nada que ver con el asesinato de Colosio, pero ese cuento de que lo mató a Burto y ya vámonos y apaguemos las luces, como decía Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, sinceramente yo creo que nos deben una investigación. Yo no sé si la Fiscalía General de la República actual estuviese dispuesta a reabrir el caso, porque acuérdate de Miguel Montes. Sí, ¿Cómo se llamaba la otra fiscal? Olga, ¿qué? Olga Islas. Olga Islas. Me chuté a todos, entrevisté a todos, fui a todas las conferencias, fue una cobertura de veras tremenda la que hicimos. Pero cuando Miguel Montes dijo la teoría del complot, ¡wow! Alguien le tuvo que jalar las orejas, porque luego cambió y ya después dijo: no, fue un asesinado solo, Mario Aburto Martínez. Hijo, qué bárbaro. Y le fueron echando tierra a aquello, pero no se sostiene. Y 28 años ya, Sí. más. Eras un Pero mira, chavito. Rubén, pero mira, ¿No? Rubén, lo que son las cosas. Aquella pelea política que hubo en 1994 entre Colosio y Manuel Camacho para Sí, ver tremendo. quién iba a ser el candidato presidencial, y que Salinas optó por Colosio, lo cual generó una muy insólita rebelión interna de Manuel Camacho. Sí. Los principales personajes de aquellos tiempos siguen vigentes en este momento. El más relevante del colosismo no sanguíneo, pues es Alfonso Durazo, que Alfonso es el Durazo, gobernador de Sonora. que era Y su del lado secretario de particular, ¿no? era su secretario particular, sí, era su hombre de toda Uh-huh. la confianza. Y del área de Manuel Camacho, pues ni más ni menos que su hijo político, Marcelo Ebrard. Y Exacto. hoy están Marcelo Ebrard buscando llegar al poder, lo cual sería pues como que el triunfo histórico, la reivindicación del camachismo, y por otro lado, con menos prendas políticas, tal vez Luis Donaldo Colosio Riojas, que lo están impulsando o inflando para que sea Sí. un aspirante presidencial. Pero finalmente, de aquellos lodos quedan estos polvos, y muy vigentes, Rubén. Exactamente, Julio. Bueno, sí, para agotarme los 15 minutos, paso Con problema. rápidamente de esto que, mira, hay mucha gente que ahora tienen 27, 26 años, tal, no estaban vivos, hijo. Qué tremendo, de verdad, qué tremendo que todo esto se haya ido tan vertiginosamente, tan rápido, ¿no? Pero yo siempre me quedé picado. Y luego todo aquello de la PACA, ¿te acuerdas? Y de Cedillo, que tiene como procurador Antonio Lozano Gracia, que es cuando arrestan a Raúl Salinas de Gortari. Que evidentemente Raúl Salinas de Gortari, fíjate ahí por donde estaba la corresponsalía de Telemundo, allá por Lomas, por ahí, había un restaurante chino, en el que fue el último restaurante donde estuvo Raúl Salinas con el abogado de Tamaulipas. ¿Cómo se llamaba ese Sí, abogado? sí, Que claro. desapareció. No, ese diputado, espérame, que yo fui hasta a Tamaulipas a entrevistar a su esposa y todo. Y luego, ¿qué pasó con él? Que se fue
Bueno, todo ese asunto tremendo que lo cubrimos de manera tan intensa. Qué año tan terrible ese del 94, evidentemente el anterior, el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y el levantamiento armado en Chiapas, en fin, luego el asesinato de Ruiz Massieu. Fue tremendo todo aquello para quienes lo vivimos y quienes trabajamos cubriendo aquello. Pero Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha, ahí estuvieron en ese restaurante donde, por cierto, hace mucho tiempo comí con Cuauhtémoc Cárdenas, mañana como con Cuauhtémoc Cárdenas. Después de tantos años vamos a echarnos una buena platicada. Pero nada más te quiero comentar también que hoy quiero felicitar con todo a Estela Moris, quien me sigue en Twitter, la sigo en Twitter, que se ha convertido hoy en la esposa de Julian Assange. Ándale. Hoy se casó Julian Assange y la prensa, como lo maneja, se casa en la cárcel Julian Assange después de que el año pasado le dieran el permiso. Él estaba muy ilusionado con esta boda con Estela, que es, en mi opinión, una tremenda persona, Estela Moris. Y ella ha dicho algo muy importante, Julio. Ha dicho, hay fotografías de ella que Wikileaks ha subido, ella vestida de novia con su hijo Gabriel y su hijo Max, verdaderamente hermoso. Y ella dice, por favor, no le llamen una boda en la cárcel. Y entonces ella definió la boda de Julian Assange, con quien ya es la madre de sus hijos. Es una declaración de amor y resistencia a pesar de los muros de la prisión, a pesar de la persecución política. Y luego lo sigue diciendo, ahí lo pueden ver en Wikileaks, y la verdad me emocionó enormemente, enormemente, porque si él que está luchando en contra de la extradición hacia los Estados Unidos, donde le esperarían prácticamente una cadena perpetua, 175 años en prisión, si es que no la pena de muerte, si no se aceleran, y donde le están realizando 7 cargos de espionaje basados en la ley de espionaje de 1917 del presidente Wilson en los Estados Unidos. Con esa ley le están sancionando. Sería verdaderamente terrible. No sé si vaya a servir el tema de la boda, yo creo que no, les importa muy poco. Han venido torturando a Julian Assange, pero esta abogada valiente, Estela Moris, que se incorporó al equipo y le permitieron la entrada en la entonces embajada del Ecuador, cuando era presidente Rafael Correa, no el traidor de Lenin Moreno, que evidentemente fue el que le quitó la protección a Julian Assange, pero que se hizo todo lo posible por liberarlo. Yo como periodista me siento muy, muy agradecido con el trabajo de Julian Assange. Ha dado la batalla, ha corrido enormes riesgos y ahora pues como periodistas nosotros creo que no debemos de ninguna manera dejarlo solo. Por lo pronto yo ya le mandé una felicitación a través de Twitter a Estela, que amablemente me sigue. Le quiero pedir una entrevista, pero la pobre ha andado sumamente atareada, pero ahora es formalmente esposa de este hombre cuyo pecado fue decir la verdad, ni siquiera robarse los materiales, sino que le llegaron los materiales, fueron y lo están acusando por haber dicho la verdad. Sí. Aquí veo su cuenta de Twitter, Estela Moris, y tiene una etiqueta que dice Free Assange Now. Exactamente. Pues como siempre, Rubén Luengas, un gran placer poder platicar contigo, a reserva de lo que desees agregar, alguna invitación, algún programa, algún tema que tengas pendiente, pero siempre agradecidos de tu presencia aquí, Rubén. No, al contrario, Julio. Pues esta noche mi programa En Contexto, donde voy a tratar el tema de Julian Assange, aunque hay otros ahí importantes, y también en mi canal de YouTube, el que me habían quitado, que me regresaron después de varios meses, ¿te acuerdas? Pues se incorpora mañana como colaborador Gregorio Luque, el hijo de la maestra Gloria Contreras, que es un gran conferenciante internacional mexicano que vive en los Estados Unidos, en Long Beach, y que da una serie de pláticas. El domingo pasado dio una conferencia sobre el holocausto indígena, así lo catalogó, y ahora va a hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz el próximo domingo, una conferencia. Es un hombre que era director del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach en los Estados Unidos y que habla perfecto inglés,
y que le ha abierto los ojos a los estadounidenses. Dio esta misma plática del holocausto indígena, abarcando a toda América y desde luego Estados Unidos. La dio, dice, en español, dice, y generó, Rubén, gran retroalimentación de gente inteligente. La di en inglés, se quedaron mudos, en silencio total, porque pues, él hablando de todo lo que, de la masacre que ocurrió allá, y él evidentemente dice, ¿cómo de que no fue conquista? ¿Cómo de que no hubo exterminio en México, no? Ante esa polémica actual. Entonces, muy interesante. Desde mañana se incorpora como colaborador fijo todos los jueves en Contacto con un servidor y Pastor Delgado en mi canal de YouTube. Rubén, como siempre, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Por hoy, buenas tardes. Gran gusto, un saludo a la mesa, Adriana, y a toda tu audiencia. Gracias, Rubén. Hasta luego.